La sustitución de Cristo. Cuando decimos que la gracia nos ha sido adquirida por el mérito de Jesucristo, entendemos que hemos sido purificados por su sangre y que su muerte ha sido una expiación para borrar nuestros pecados. Como lo dice Juan, su sangre nos purifica y el propio Salvador precisa: esta es mi sangre derramada para la remisión de los pecados. Si el poder y el efecto de la sangre derramada son que nuestros pecados no nos sean imputados, se deduce que, con tal precio, el juicio de Dios ha quedado satisfecho. Eso lo confirma la frase de Juan Bautista: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él presenta el contraste entre Jesucristo y los sacrificios de la ley, enseñando que todo lo que aquellas figuras mostraron se cumplió en él. Y sabemos lo que Moisés reitera: por medio de las ofrendas se expiará la iniquidad y se borrarán y remitirán los pecados. En resumen, las antiguas figuras nos explican muy bien el poder y la eficacia de la muerte de Jesucristo. En la carta a los Hebreos el apóstol explica todo esto con claridad a partir del principio de que, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Y concluye que Jesucristo se presentó con su sacrificio para acabar con el pecado. Del mismo modo se ofreció para quitar los pecados de muchos. Pero el apóstol había dicho un poco antes que Cristo no entró en el santuario con la sangre de becerros o de machos cabríos, sino con su propia sangre para conseguir una redención eterna. Además argumenta de la siguiente manera: si la sangre de una becerra santifica de manera que purifica la carne, con mucha más razón la sangre de Cristo purificará la conciencia de obras muertas. Por tanto, vemos que los que no atribuyen al sacrificio de Cristo el poder de borrar los pecados, de aplacar y satisfacer a Dios, lo hacen con gran menoscabo de la gracia representada por las sombras de la ley. Por eso el apóstol añade que Jesucristo es el mediador de una nueva alianza, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pablo dice algo parecido que debemos destacar: Cristo fue hecho maldición por nosotros. Habría sido inútil, o más bien absurdo, que Jesucristo hubiese cargado con la maldición, si no fuese para pagar lo que debíamos, y de esa manera conseguirnos la justicia. Esto es lo que confirma el testimonio de Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque si Jesucristo no hubiese satisfecho el pago de nuestros pecados, no diría que se nos reconcilió con Dios, cargando sobre sí el castigo que habíamos merecido. Y el profeta añade: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Añadamos la interpretación de Pedro, que elimina cualquier dificultad: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Muestra que la carga de nuestra condenación fue puesta sobre Jesucristo para descargarnos a nosotros.